Buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que estén bien, espero que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes y también que la paz de Dios, que esta semana que acaba hoy que es viernes, pues hayan pasado bien ustedes con su familia en casa. Quiero hablar al corazón de cada uno de ustedes sobre la presencia de Jesús en casa. Y les invito a que usted vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La presencia de Jesús en casa, y ahora que nosotros, pues por causa de esta pandemia, estamos en casa, es muy importante que en nuestras casas esté la presencia de Jesús. ¿Qué sucede cuando la presencia de Jesús está en casa? Lo primero que sucede, conforme a este texto, a este pasaje que nosotros hemos leído, es que la presencia de Jesús cambia el ambiente. Cuando la presencia de Jesús está en nuestras casas, el ambiente cambia, la atmósfera cambia, porque es la presencia de Jesús, el Todopoderoso. Y la presencia de Jesús estaba en esa casa a tal punto que la atmósfera fue transformada. Por eso es muy importante que todos nosotros procuremos que en medio de nuestra casa siempre esté la presencia de Jesús. No es abrir la Biblia en un salmo, el Salmo 21, el Salmo 23 o el Salmo 91, como muchos tienen por costumbre y creen que abrir la Biblia, eso va a hacer que la atmósfera sea transformada. No, es atraer la presencia de Jesús, que Jesús esté en nuestras casas. Dice que cuando entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Lo segundo que produce la presencia de Jesús es que atrae a los necesitados. Esos vecinos tan necesitados que nosotros tenemos. Cuando ellos vean que nuestro hogar es diferente, que somos normales, que tenemos nuestras luchas, que tenemos nuestras batallas, que tenemos nuestras necesidades, que a veces pues estamos quizás tristes o preocupados, pero hay algo diferente en nosotros que es Jesús en nuestro corazón. Y eso hace la diferencia. Jesús en la casa, su presencia en la casa. Y eso hace que muchos vean la diferencia y dicen: yo quiero tener eso que tiene mi vecino. Asegúrate que Jesús esté en casa. Asegúrate que Jesús esté cada día con nosotros, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Porque ese es el que nos da la seguridad y también la cobertura y la protección. Hoy más que nunca necesitamos que Jesús esté con nosotros. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Quizás algunos te puedan abandonar, quizás algunos te den la espalda, pero no permitas que la presencia de Jesús se vaya de tu casa. Había una iglesia, creo que es la iglesia de Éfeso, que el Señor pues le dijo que era necesario que abrieran las puertas de su corazón para que él pudiera estar en esa iglesia. Y no solo es levantar nuestras manos, no solo es conocer la Biblia, sino que Cristo esté en nuestro corazón. Eso va a hacer
que seamos de influencia a las personas, nuestros vecinos, nuestros compañeros. Y ellos van a anhelar. Hace muchos años compartí con una persona conocida de mi tierra y era una persona, pues, un alto funcionario del gobierno, fue embajador en Inglaterra y compartimos en un lugar que estábamos de paseo. Y él me dijo, ¿sabes algo, Ricardo? Yo anhelo tener eso que tú tienes porque veo que en ti hay paz. Te veo diferente, no eres el mismo. Pues yo le compartí a él y le hablé de mi testimonio, de lo que Jesús había hecho en mi vida. Mucha gente necesita de eso que tú tienes. Y tu testimonio, radiando la presencia de Dios, caminando conforme a los principios del Señor, va a atraer a los necesitados. Soy yo que estaba en casa y se llenó la casa. Ahora mismo quizás no podemos tener visitas, pero sí podemos hablar con el vecino, sí podemos llamar, sí podemos hablar con las personas que están cerca de nuestra casa y compartir la palabra de Dios y ver que en medio de la pandemia nos comportamos distintos, con seguridad, con paz, con optimismo, con fe, con esperanza. Ellos van a ver que tú tienes fe, que tienes ese gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de las presiones, en medio de las situaciones difíciles, de las malas noticias, en medio de lo que escuchamos todos los días. Pero hay algo diferente en la presencia de Jesús que está en casa. Y eso toca a aquellos que necesitan. Se oyó que estaban en casa y se llenó la casa. Llegará el momento en que podremos abrir las puertas de nuestras casas para que otros nos visiten y compartir la palabra, pero hoy también podemos compartir la palabra. No importa que quizás no podamos visitar a alguien, pero serán impactados porque verán algo diferente en nuestras vidas. ¿Tú crees que no te están dando seguimiento? La gente te está dando seguimiento. La gente que tú le has dicho que tú eres cristiano, ellos te están dando seguimiento. Así que guarda tu testimonio, no para agradar a la gente, sino para honrar a Dios y para ganarte aquel que necesita conocer a Cristo. Y se llenó la casa inmediatamente, dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. La presencia de Jesús cambia el ambiente, la presencia de Jesús atrae a los necesitados, la presencia de Dios, su palabra se activa cuando Jesús está en casa. Hay un mover diferente cuando Jesús está en casa. Hay un mover en el corazón donde Dios nos da la gracia, la sabiduría para que la palabra fluya y nos da de nuevo para compartir la palabra. Es la palabra, Cristo es la palabra, es el verbo que mora en abundancia la palabra en nuestro corazón. Y esa es viva y eficaz la palabra de Dios. Y dice que Cristo le predicaba la palabra. Es tiempo de predicar la palabra al necesitado. Hay gente desesperada. Hay vecinos desesperados. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y llegaron unos amigos de un paralítico de mucho tiempo. Y no podía entrar a la casa. Estaba llena la casa porque Jesús estaba en la casa. Y se la ingeniaron y lo subieron arriba del techo y lo bajaron. Cuando Cristo estaba predicando, vio que bajaban a un paralítico, bajaban a alguien en un lecho y se admiró Jesús de la fe de ellos. Los trajeron a la presencia de Jesús en casa. Mira, la gente te va a visitar cuando tengamos la oportunidad de abrir nuestras casas, te va a visitar para que les des consejo, para que ores por ellos, para que los lleves a los pies de Cristo. Y la Biblia dice, al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico.
a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa alguna. La presencia de Jesús cambia el ambiente. La presencia de Jesús atrae a los necesitados. La presencia de Jesús activa su palabra y la presencia de Jesús ocurren milagros por causa de la presencia de Jesús. El poder sobrenatural de Dios se activa y Dios quiere activar su poder en tu casa. Que tu casa sea un centro de manifestaciones del poder de Dios. Que cuando venga la gente te pida consejos, ores por ellos, vea la respuesta de Dios sobrenatural. Y en quinto lugar, la presencia de Jesús sensibiliza el corazón para la salvación. La gente es tocada por la presencia de Jesús. Es Jesús, no somos nosotros. No eres tú ni yo, es Jesús en nosotros el que toca el corazón por medio del Espíritu Santo y su palabra. Hay gente que quiere conocer a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la presencia tuya que está en nuestros hogares, que nos guarda nuestra entrada y nuestra salida. Gracias, Señor, porque podemos orar por los vecinos, llamar a los vecinos. Cuando nos pidan consejos, podamos llevarlos a los pies tuyos. Llegará el tiempo que abriremos las puertas de nuestras casas para que también podamos reunirnos, Señor. No solo nuestras familias, sino otros también que vamos a invitar para que te conozcan. Sea bendita tu presencia y tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. No deje de confiar en Dios.